Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas Hola, hola a todos, bienvenidos. y Nana Romo. Hola, ¿qué tal? Chicas, pues este es el primer programa que grabamos en 2025. Vamos a hablar en este año vamos a abordar, como lo hemos hecho, si nos sigues ya lo conoces y si no te invitamos a que revises alguno de nuestros muchos episodios. En este podcast, Crónicas del Antropoceno, hacemos una narración de la crisis climática en tiempo real, desde cómo se vive, cómo se estudia, cómo se enfrenta, de quienes pues sí, la personifican, quienes la estudian, quienes la piensan, cómo vemos el pasado, el contexto histórico y social y el futuro de nuestra relación con el medio ambiente, y lo producimos desde el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Guadalajara, Jalisco, México, y lo grabamos en este momento mientras construimos nuestro museo, porque ladrillo a ladrillo ahí va avanzando poco a poco. Primeros espacios se están ya habilitando, pero mientras tanto grabamos aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, la biblioteca más grande de México fuera de la capital, y está en Zapopan, Jalisco, más o menos, si no conoces Guadalajara, en la orilla de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México. Y hoy tengo aquí conmigo dos de mis compañeras biólogas, pues son mayoría de biólogos en nuestro equipo. También Marcos es biólogo, porque vamos a platicar un poquito acerca de uno de las marcas, de las consecuencias más importantes del antropoceno, que es la pérdida de biodiversidad. O, uno de los impactos más importantes que los humanos hemos generado en el ambiente del planeta es la extinción de especies. La masiva, rápida y permanente, la pregunta, extinción de miles de especies de plantas y animales en todo el planeta. Elizabeth Colbert, en su libro La Sexta Extinción, argumenta que estamos viviendo, de hecho, un evento de extinción masiva comparable a las 5 extinciones masivas anteriores que hubo en la historia de este planeta. A través de su investigación, Elizabeth Colbert explora cómo la deforestación, el cambio climático, la contaminación y la introducción de especies invasoras están llevando a la desaparición de numerosas especies de plantas y animales en todo el mundo. Destaca que un tercio de los corales y una proporción significativa de mamíferos y aves están en peligro, también de reptiles. Bueno, el libro es muy bueno, muy recomendado, pondremos la referencia. Su obra es un llamado urgente a reconocer el impacto humano en la biodiversidad y la necesidad de actuar para preservar nuestro entorno natural. Compara la actual crisis con las 5 anteriores, decía, que han sucedido, pero que esas fueron, a diferencia de esta, que ellas fueron naturales, fueron causadas por fenómenos naturales como catástrofes geológicas de un meteorito, un supervolcán. De ese tamaño es lo que estamos provocando, algo comparable con lo que sucedió o con grandes cambios climáticos, pero cambios en los cuales incluso la composición misma de la atmósfera cambió. La sexta extinción que vivimos, la sexta es esta, la antropocénica, está impulsada principalmente por actividades humanas, como deforestación, contaminación, cambio climático. Pero ¿desde cuándo comenzó? Y desde que comenzamos nosotros nuestro podcast, Coco, introdujimos esta pregunta que es un debate. ¿De cuándo comenzó el antropoceno? Sí. De hecho, hay un debate abierto. Si el antropoceno, por ejemplo, empezó ahora en el siglo XX, o si desde que hay humanos hemos iniciado este cambio. Hay un debate abierto, de hecho, por ejemplo, sobre si fue la llegada de los humanos la que causó la extinción de la megafauna en muchas regiones del mundo. Ese debate a muchos no les gusta porque sería decir que los nativos americanos, los aborígenes australianos, extinguieron a todos los animales de su continente, lo cual no va mucho con la visión romántica de que tienen una relación armónica con el medio ambiente, lo cual es eso, solamente una visión romántica, una idea. Pero en este continente, por ejemplo, al que hoy llamamos América, había, por ejemplo, perezosos gigantes de tierra, armadillos gigantes, mastodontes, gonfoterios y, por supuesto, los mamuts. Al parecer llegamos a este continente, o nuestros ancestros llegaron a este continente siguiéndolos y se los comieron a todos. Todos desaparecieron. Bueno, ese es el debate.
¿Desaparecieron por nuestra culpa? Desaparecieron hace 12,000 años, 10,000 años, todos, cuando los primeros nativos americanos poblaron el continente. Muchos dicen, pues a lo mejor fue por un cambio climático, a lo mejor fue por una enfermedad, sí, pero ya habían estado aquí millones de años. Ese dato es súper importante porque de hecho nos va a servir un poquito adelante en la plática de esto de si la extinción es definitiva o podemos hacer algo al respecto. Porque el hecho de que si fue que se extinguieron por mano humana, vamos a llamarlo, tiene mucho que ver en cómo los vas a traer, o sea, en que si los puedes traer de vuelta, no. Ujú. Entonces eso es muy interesante de Y mencionar. bueno, ¿a qué nos referimos? Vamos a empezar por la definición. ¿A qué nos Ujú. referimos con el término? ¿Qué significa extinción? extinción? Platícanos un poquito, Coco. Bueno, la extinción es de las especies en este caso es un proceso irreversible, así que ahí ya La empiezo definición así así con, dice, irreversible. empiezo con tope. Es un proceso irreversible de una especie porque ya deja de existir en este planeta. Ujú. Entonces, puede ocurrir de dos maneras, como tú hablaste, de manera natural, por eventos naturales, o como resultado de nuestras actividades, como resultado de las actividades humanas. Pero entonces aquí subrayo, así como dice Nana, ponemos la nota, proceso irreversible, y pueden ser causas naturales o pueden ser por causas humanas. Y esa es la pregunta que vamos a meter en este podcast, porque si ya viste cómo se llama el título, estamos hablando de, bueno, ¿y la extinción es para siempre? La definición dice que sí, que extinción es que ya no está presente esa planta o ese animal, pero, y esta es otra de las marcas del antropoceno, a veces sentimos la culpa y decimos, vamos a arreglarlo, ¿se puede arreglar? ¿Es posible? Bueno, en este momento, le queremos meter ruido un poquito a la situación para poder hablar acerca de ello. Un grupo de científicos, de hecho son varios, pero en Sí. este momento hay un grupo de científicos que busca resucitar, por ejemplo, o trae de vuelta una especie extinta que se extinguió. Desextinguir ahora se Desextinguir. usa, ¿no? Sí, La sí, sí, porque desextinción. resucitar sería un individuo, ¿verdad? Entonces, desextinguir a una especie que se extinguió hace muy poco tiempo. De hecho, hay imágenes en video. Ay, se siente feo verlo, pero por tan bonito que era. El tigre de Tasmania, que no era en realidad un tigre, no era un felino, era un marsupial. Ujú. eh, y hay otro grupo que dice que puede traer de regreso incluso al mamut, pero más allá de si esto es técnicamente posible, pues parece que ser que sí, y si no ahorita, si no hoy, en poco tiempo, con las técnicas de edición genética, llevar a buen término embriones in vitro, de usar un animal para dar luz a otro, esas técnicas cada vez van encontrando maneras de corregir los errores que los hacen cada vez más eficientes. Clonar animales es algo ya, pues no de todos los días, pero ya es algo más común, ya se ha hecho en muchas ocasiones y despierta muchas preguntas bioéticas también, que Claro. nos estamos metiendo ya con la información del tejido mismo genético de cómo las especies se definen y cuáles serán sus posibles consecuencias, cuáles serán las consecuencias de que le metamos mano, porque ya donde le metimos mano parece que pasaron cosas muy malas. Pero al mismo tiempo, también hay muchos buenos ejemplos de cómo podemos hacer algo, si lo hacemos bien, pudiera tener buenas consecuencias. Y más que bueno, mano, vamos a problematizarlo. Vamos a invitar a alguien que nos ayude a problematizar y nosotros tenemos aquí algunas preguntas para hacerle porque nos gusta traer especialistas para hablar acerca de cuáles serían las implicaciones de traer de regreso animales extintos, por ejemplo. ¿Será correcto? ¿Sería justo para ellos? ¿Es viable que vivan en un mundo que ya cambió? A lo mejor el tigre de Tasmania, que se extinguió hace 80 años, me parece, pues todavía es más o menos el mismo mundo. Pero los mamuts desaparecieron hace 12,000 años. ¿Existe un hábitat para ellos? ¿No estarán aquí las causas de su extinción todavía presentes? ¿Tenemos el derecho de decidir nosotros sobre la existencia o no de todos los demás seres en la Tierra o de una sola especie? Es un tema bien complejo. Sí, aparte, y le sumo otra, y si podemos desextinguir, entonces, ¿para qué conservamos? Exactamente. Yo siento que de cierta manera responde Exacto, o sea, le metes más si ruidito, puedo, ¿no? Esta es si la se trampa. acaba, puedo regresar y no pasa Esta es nada. la trampa. Exacto. Podría hacernos poner, bueno, pues lo rompí, pero lo arreglo. Entonces, ¿cuál es el problema? O el no pasa nada si lo rompo porque lo puedo Lo arreglar. puedo arreglar. Ahora, En estamos cualquier hablando de una momento. especie o unas pocas especies, el tigre de Tasmania, el mamut, que son especies muy emblemáticas que pudieran sonar mucho y ser un gran símbolo,
pero, y todos los pequeños insectos que extinguimos al año, que son miles, que se piensa que son decenas de miles quizá, que nunca ni los conocimos. Eso también es un detallazo, ¿no? Digo, desde el concepto extinción es un concepto humano, es un Ujú. concepto que los humanos creamos y para saber inclusive si una especie está extinta, pues tienes que preguntarle a la gente si la han visto, tienes que buscar registros, tienes que ir a buscar la especie y si nunca ha habido registros, si nunca la has visto, ni siquiera sabes que existe. Sí, Entonces, muchos ¿cómo no vas a saber supimos Ni ni que nos se fue. enteramos. exactamente? Ni nos enteramos si estaba o no estaba. O después resulta que sí estaba porque han regresado ahí que encontraron una pequeña población en algún lugar. Lo Bueno, encontraste y ya está en peligro de extinción, así. y el libro de Elizabeth Colbert lo explica. También hay extinción natural. De hecho, 99% de las especies que han existido en este planeta ya se extinguieron. Los dinosaurios, muchísimos, incluso primos cercanos de nosotros, los sapiens, ya no están aquí. Y si fue nuestra culpa, parece que a lo mejor también puede ser, y que alcanzamos ahí Un a medio meteorito, un mezclarnos con ellos. meteorito. Sí, No sí, se todo hay que crea. echarle la culpa al meteorito, a las vacas. Bueno, pero regresemos entonces a la pregunta. Desde una perspectiva bioética, ¿resucitar una especie nos libraría de la culpa? Vamos a platicar con un especialista en bioética, a quien invitamos a que nos acompañe aquí. Si quieres, ya conéctate, por favor, estimado maestro Itzcoatl Maldonado Recendis. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre, maestro en ciencias dentro del campo disciplinario de la bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de etología, fauna silvestre y animales del laboratorio en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y actualmente él es el secretario académico del programa universitario de bioética también de la Universidad Nacional. Y te agradezco mucho que nos acompañes hoy aquí, Itzcoatl, para platicar acerca de este tema. Eh, Te lo vamos a aventar así para empezar de una vez, Itzcoatl, para entrarle duro al tema. Desde una perspectiva bioética, ¿resucitar una especie nos libraría de la culpa de haberla extinto? ¿Y por qué no? Ok, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Víctor, Coco, Nana. Es un gusto estar con ustedes. Los escuchaba atentamente, por supuesto, en el inicio de la reflexión y creo que decía Nana algo muy importante. Lo primero es entender que simplemente son definiciones que además nos inventamos los humanos. Entonces, las cosas no necesariamente están escritas en piedra. ¿Por qué? Porque sí, bien retomaba el concepto, Coco, de la extinción como un proceso irreversible, pero es irreversible porque nosotros definimos que era irreversible, ¿no? O sea, nosotros dijimos, extinción es el proceso de desaparición de una especie de forma irreversible, pero nosotros le pusimos ese adjetivo de que sea irreversible. Y digo, todo tiene que ver con definiciones y que al final tiene o pasa por una visión pues, completamente antropocéntrica porque no podemos ver el mundo de otra forma. ¿Por qué? Porque somos humanos. Así de simple y de sencillo. Todas nuestras definiciones van a partir de la visión de un humano. Ahora, usas un poco el concepto también de resucitar. Yo no sé si necesariamente sería el mejor concepto también, porque la resurrección habitualmente la asociamos con pues una idea divina, la resurrección de Cristo, por ejemplo, y que implica revivir a un muerto. ¿No? O sea, tomar un cadáver y volverle la vida, lo cual no necesariamente sería con precisión lo que se está tratando de buscar, sino más bien es a través de mecanismos de ingeniería genética y técnicas moleculares y de reproducción asistida, pues tomar material genético de, por supuesto, tejidos de estas especies que ya están extintas y luego, por supuesto, tratar de, a partir de este material genético, utilizando pues, los sistemas biológicos de otras especies y la ingeniería genética, pues lograr la gestación o el desarrollo de uno de estos nuevos individuos, ¿no? Entonces, por supuesto, es importante traer a la reflexión este proceso de inicio porque es nuestra obligación recuperar a estas especies, particularmente aquellas que se desaparecen por acción humana, desde, a lo mejor, desde un bote pronto, muy rápido, decimos sí. ¿Por qué? Porque si nosotros lo causamos, nosotros lo tenemos que resolver.
Y suena interesante el concepto asociado al efecto del humano. Pero creo que ustedes también hacen un ejercicio. ¿Desde cuándo el humano está teniendo este impacto? Bueno, desde que el humano es humano, tiene un impacto, ¿no? La única forma de no tener un impacto en este planeta es no nacer. Y la verdad es que una vez que naces, pues ya tienes un impacto en este planeta. Ahora, probablemente desde la reflexión bioética, lo que habría que tener en mente es que no solamente tenemos que cuestionarnos el qué. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer a la vida nuevamente algunas especies que ya se encuentran extintas? Sino los cómo, los porqués y los para qués. Y probablemente estas tres preguntas sean tan o más importantes que los qués. ¿Por qué? Los qués nos hablan de esta posibilidad tecnológica que tendríamos los humanos para lograr ese objetivo, traer de nuevo al mamut a caminar sobre el planeta Tierra. Pero habría que preguntarnos, junto con los cómo, que ahí están los qué y los cómo, el por qué o para qué traer de nuevo al mamut a caminar sobre el planeta. Ojo, los cómo siguen siendo también muy importantes porque si ustedes recordaban estos conceptos que exploraban sobre extinción y decían, la extinción es un proceso además gradual, en donde poco a poco vamos viendo esta reducción de especies y reducción de individuos, perdón, y cómo la reducción de individuos va complicando las cosas en cuanto a variabilidad genética. Por ejemplo, hay menos individuos, menos variabilidad genética, mayor probabilidad de enfermedades hereditarias en los individuos, mayor tasa de muerte en los individuos, y entonces cuando vemos el proceso al revés, es ¿cuántos mamuts tendríamos que traer a la vida para lograr una estabilidad poblacional que permita que se estén reproduciendo de forma natural los mamuts, teniendo diversidad genética, cuando a lo mejor tengo 3 muestras de mamuts congeladas, a partir de las cuales voy a revivir o voy a intentar revivir a toda una población de mamuts? Entonces, cuando lo pensamos hacia largo plazo y la viabilidad solamente con variabilidad genética, sin poner el resto de las problemáticas de la ecuación enfrente, eso parece ser muy complicado. Pero por supuesto, como seres humanos con desarrollo tecnológico, nos encanta la idea de ser dioses y de poder traer al mundo a un animal que ya habíamos perdido y que entonces, por supuesto, me reconozcan este logro científico, me den un premio Nobel, pero ¿para qué? Y hablabas, Víctor, de, ¿es justo? ¿Sería justo para un mamut traer a un individuo a la vida, una vida que seguramente le va a causar dolor, sufrimiento, deterioro, solamente porque queremos demostrar que podemos? Una empresa que se llama Colosal es la que está impulsando, entre muchas otras, pero esta es la que ya dice que está a punto de poder lograr una edición genética suficiente como para editando, gracias al material que existe del mamut, que desapareció hace poco y que existen todavía tejido fresco que han recuperado, y existen también elefantes que están editando al punto tal de que pueden producir un mamut o una. También hay que hablar de eso. Un individuo que se va a parecer mucho al mamut. Similar a... Ajá, Ajá. o sea, Lo más cercano, le lo van a más mover cercano. cosas al elefante lo suficiente como para que parezca mamut. Y y ellos dicen que va a tener un genoma muy similar al del mamut. Pero sí le ponen, entonces, si uno revisa su página web, que es solemne como somos los sapiens y como somos los antropos, de hecho, esto se llama Crónicas del Antropoceno, todo lo vemos desde el punto de vista de un ser humano, porque no podemos verlo de otra, pero solemnes como son ellos, hablan de la desextinción, hablan de la extinción primero como un problema colosal que enfrenta el mundo, lo cual es verdad, Sí. y argumentan con las cifras de las miles, decenas de miles de especies que se están perdiendo de cada una de las diferentes especies que se están perdiendo cada año actualmente. Y luego dicen, pero esta compañía lo puede arreglar. Es tal No cual, te así lo dice. O preocupes. sea, su tercera frase es, esta compañía lo va a arreglar. Colossal, it's going to fix it. Y ponen argumentos
un poco funcionalista de cómo, para qué van a traer, porque la pregunta que haces es muy importante, es bueno, de que se puede, parece ser que se va a poder, y si no hoy, pronto. Pero, ¿y para qué los vamos a traer? Y ellos dicen que la tundra en donde vivían los mamuts todavía existe. Es La decir, tundra ártica, ¿no? el hábitat está ahí. Además, no hay nadie más ahí que vaya a quejarse. Y que además, toda la vegetación que existe ahí se está pelmazando junta y va a provocar metano que si hubiera estado el elefante se lo hubiera comido y lo hubiera aplastado mejor que va a provocar un cambio positivo. Y aparte, te lo doy otra jiribilla, citan el ejemplo de los lobos de Yellowstone, que si alguien no te, rápida referencia, reintrodujeron lobos al parque Yellowstone y mejoró el hábitat ahí de todos porque ya no estaban. Pero es que es un ejemplo que nada que ver. O sea, estamos hablando de una diferencia de años, muy poquitos años, muchísimos años, un ecosistema donde ya estaban acostumbrados a que hubiera un depredador de tal nivel y un ecosistema donde hace miles y millones de años no hay ese depredador. Y aparte, eso de que el permafrost se está derritiendo por el cambio climático, no vamos a detener el cambio climático va a continuar y el permafrost se va a seguir derritiendo. Entonces vas a traer un mamut, que aparte lo va a criar un elefante, ¿no? En la tundra No va a ártica, me tener la misma imagino, ¿no? cultura que tuvo un mamut Entonces real. se va a comportar como un elefante, ¿no? Y suponiendo que sí parezca mamut y que los avientas en la tundra ártica, ¿cuántos mamuts necesitas que vivan en la tundra ártica para evitar este fenómeno que dices de que se está derritiendo? O sea, son números muy separados, o sea, es una visión muy fantástica de la situación, diría yo. Y en serio, el porcentaje de calentamiento global que estaría representado por este incremento de la vegetación en la tundra ártica realmente es importante comparándolo con la emisión de gases de los productos humanos. La verdad es que es muy probable que no, que sea insignificante el efecto que tendría un mamut o una población de mamut si este fuera el argumento para traerlos a la vida. O sea, los voy a traer a la vida para que resuelvan el problema que los humanos estamos generando. ¿Por qué no nos ponemos a reflexionar cómo hacemos para detener el crecimiento poblacional de los humanos y empezar a reducir esta huella o este impacto que estamos ocasionando, ¿no? Además del mamut, hay otras especies, como por ejemplo el tigre de Tasmania o el hurón de patas negras, que es el ancestro del hurón doméstico que se usa de mascota. Yo tengo un hurón y el ancestro silvestre de ese vivía en América, extinto, aunque encontraron una pequeña población, todavía tienen algunos vivos y están clonando otro y están haciendo mezclas que parece que todavía sería viable, pero tienen una larga lista y dicen que de todos modos a esa lista se van a seguir sumando. Entonces, el argumento que ponen ellos, a lo mejor convence a algunos, a nosotros nos hace preguntar muchas cosas. Hay otros argumentos también que están poniendo con respecto a otras de las especies, seguramente, pues, como en su intento por lograr su objetivo de juntar suficientes recursos y de juntar una opinión pública favorable para algo que piensan hacer y que lo más seguro es que lo hagan. Es decir, si se puede, muy probablemente, digo, ya no va a ser, no lo van a someter a votación, no es de mayoría de votos. Si lo pueden hacer, lo van a hacer. ¿En dónde estaría la línea, Scott? Es decir, vamos a decir que estas personas lo hacen, esta compañía lo hace de la manera más responsable posible y lo hace por los argumentos que serían, digamos, amigables con el ambiente, aunque un poquito tramposos, pero vamos a decir que sí. Pero ¿y dónde está la línea? Porque habiendo la posibilidad, ¿qué más podría ser y quién los puede detener? Ujú. Claro, fíjate, eso es bien interesante porque la línea no es clara, ¿no? Por supuesto, creo que la distancia de la época actual al momento de la extinción o del riesgo de extinción para las especies juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque creo que podemos señalar de forma negativa claramente los intentos para traer a la vida dinosaurios o los intentos para traer a la vida mamuts, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque al final está muy lejos, es muy probable que estas catástrofes geológicas que no tuvieron que ver necesariamente con el humano hayan sido la causa de la extinción y que vamos, de inicio no hay una responsabilidad ético-moral para el ser humano.
Pero mientras más cerca a la época actual nos encontramos de estas desapariciones como el tigre de Tasmania, como pues, el riesgo para el hurón de patas negras, vaquita marina, por supuesto, pues entonces la responsabilidad del ser humano es mayor y entonces la posibilidad de caer a la tentación de hacerlo es mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque si en algunos años se declara la extinción en vida silvestre del ajolote de Xochimilco, por ejemplo, pues seguramente muchos levantaríamos las manos para utilizar la tecnología que tenemos para poder rescatar a la especie. Pero, ¿para qué? Otra vez viene el para qué, ¿no? O sea, tengo la posibilidad. De hecho, con vaquita marina hubo, digamos, pues sí, una gran discusión al respecto, porque no sé si recuerdan, hubo algunos intentos para poder capturar vaquitas marinas y luego aplicar toda la tecnología que se ha desarrollado en delfines y otros mamíferos marinos para sexado de semen, inseminación artificial y utilizar, digamos, todos estos recursos técnicos para tratar de incrementar la población de vaquitas marinas y tratar de darle estabilidad a la especie, ¿no? Y esto, por supuesto, suena muy tentador. Tenemos la infraestructura ya desarrollada, una especie que aún está viva, que hay muy pocos animales y que entonces hacemos esfuerzos por capturarlos, llevarlos al cautiverio, trabajar con ellos y luego tener una población lo suficientemente estable para regresar. Y las vamos a regresar. Esos mecanismos que llevaron a la extinción, al menos en vida silvestre, de animales, ¿persisten o trabajamos estos mecanismos a la par? Y entonces, ahora que tengo una población viable, la puedo regresar a vida silvestre garantizando que no va a volver a suceder. Lo mismo que pasaría con ajolotes Xochimilco. Vamos a mantener poblaciones en cautiverio, sí. Vamos a recuperar el ecosistema de ajolotes Xochimilco en la Ciudad de México para garantizar que en el futuro la población no pueda, bueno, no vuelva a estar en riesgo nuevamente. Ah, eso es muy complicado porque tiene que ver con el crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de México, con el crecimiento de la población, con la necesidad de vivienda, con la necesidad de espacios urbanos para las comunidades humanas. Estamos dispuestos a limitar al humano, a ponerle restricciones al humano, aunque vaya en contra de los derechos humanos para entonces garantizar la estabilidad de otras especies, ahí es donde está yo creo que el verdadero conflicto, ¿no? Tecnológicamente vamos a lograrlo, sí, va a llegar un punto en que decir que, a ver, ¿qué animal quieres revivir? Estamos en un punto que lo vamos a lograr hacer. Perfecto, ahí está su mamut, señor. ¿Y ahora qué hacemos? Se Ahí es convierte donde, en un circo totalmente. por supuesto, Todo el ahora, mundo. lo vas a traer. Ahora, no hay a dónde lo regreses. ¿Lo vas a llevar a un zoológico? ¿Lo vas a meter a una jaula? Entonces lo traes para condenarlo al cautiverio. Mm. Ahora, dónde se va a poner la línea? ¿Por qué habrían de detenerse con el mamut? ¿Por qué no hacen a lo mejor a mamuts enanos hipoalergénicos rosas? Porque si ya se puede traer al mamut, a lo mejor también se pueden hacer otras cosas. Este es un tema un poquito ya más allá de lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando en este momento de las especies que extinguimos por el antropoceno, pero de todos modos exploraremos después esa otra de qué tanto le podemos meter mano, porque eso es campo de la bioética y nos gusta dejar definiciones, Itzcoatl, para nuestro auditorio, para beneficio de nosotros, porque así aprendemos y de nuestro auditorio para que amplíe también un poquito su perspectiva de lo que pueden estudiar, de lo que pueden enterarse. Platícanos un poquito qué es la bioética y qué hacen ahí en la UNAM ustedes en el programa de bioética que tú tienes la Secretaría Académica. Muchas gracias. Mira, la biótica es esta disciplina de la filosofía que se encarga de la reflexión del impacto de las actividades humanas en las ciencias biológicas, de la salud y del medio ambiente. Y entonces nos lleva a cuestionarnos cómo eso que hace el humano puede afectar a otros humanos, a otros animales, a el ecosistema en general, ¿sí?
Dentro del programa universitario de bioética de la UNAM, nosotros buscamos la interacción de los investigadores, tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior en el país y en el extranjero, en temas de bioética. Hablamos, por supuesto, de temas de ética animal, de ética ambiental, pero también de género y derechos reproductivos, de investigación con seres humanos, de atención de la salud de los humanos, de migración, etcétera. Todo aquello que tiene que ver con la reflexión de cómo las actividades del humano impactan al otro, así, al otro, son temas de la bioética. Y desde el programa universitario de bioética tenemos un catálogo amplio de actividades a las cuales todo el público en general se puede acercar, como cursos, diplomados, seminarios. Nuestras actividades se transmiten vía electrónica por nuestro canal de YouTube y nuestro Facebook, y la gente puede tomar estas actividades. Hay una liga de registro activa para que una vez que termina la actividad puedan solicitar una constancia de capacitación de cada una de nuestras actividades. Entonces, atendemos, por supuesto, también capacitaciones especializadas como para comités de ética en investigación o comités de cuidado y uso de animales, comités hospitalarios de bioética para otras universidades o inclusive, por supuesto, hospitales que requieran la capacitación de sus comités. Excelente. Yo tomé uno de los seminarios interesantísimo y te dan toda la bibliografía necesaria. Muchos profesionales como Itzcoatl y autores están involucrados, así que la invitación a que se acerquen. Ponemos la liga en la descripción del capítulo, como siempre, como pondremos algunas referencias mencionadas. Y apenas si abrimos un poquito aquí el tema, la verdad. Sí. Solamente fue como introducirlo y ya tenemos el tiempo encima, pero sí me gustaría hacerte una última pregunta, no sin antes mencionar algunos caminos más que podríamos explorar. Por ejemplo, mencionó Iscoatl esto de qué se puede hacer para evitar que se extinga una especie o cuando está en el punto tal de que ya está a punto de ser declarada extinta en vida salvaje, por ejemplo, o en vida silvestre, ¿verdad? En vida silvestre, como cuando están en peligro muy grave de extinción, como los ajolotes o como los godeidos aquí cerca en Teuchitlán, en donde programas de reintroducción han funcionado. Hablar de cuál es el valor del que se puede hacer para evitar que se extingan. Pero también sería muy interesante que hablemos acerca de este otro tema y invitaremos también a Tzcoatl, que es una cosa son las especies favoritas. El rinoceronte, el delfín, la vaquita, el mamut, Las a las, especies carismáticas. a las Ajá. que queremos, a las que cuidamos, a las que donamos y salvamos o incluso queremos traer de vuelta. Y todos los feos, los animales feos, Ajá. ¿quién aboga? Y No los hay de dientes animales grandotes. feos, Sí, no hay animales feos. bueno, los que no son tan bonitos, ¿quién aboga por el pescado ese que parece un moco? No, yo no veo a nadie con pancartas diciendo salvemos a la Al pez bacteria, moco. al pez moco, a la bacteria que nos da gripa. No los veo eso. Entonces, también eso, no digo, todos merecen, todos merecen que nos preocupemos. Algunos Pero pueden ser hasta más importantes que otros. a eso iba, o sea, déjate tú si es carismático, si es bonito, si es feo, si te agrada o no te Desde el agrada. punto de vista El humano. papel que tiene en el ecosistema, en el hábitat en donde se desarrolla, eso tiene mucho valor más allá de su apariencia, digo. Ujú. Pero bueno, en términos de antropoceno, y para cerrar, quiero aventarte una última pregunta. Itzcoatl, no sé si tenías un comentario acerca de esto que decimos, de los animales carismáticos, de los feos, pero la pregunta con la que sí quisiera cerrar, porque es muy importante, es acerca desde la perspectiva del campo del que tú formas parte, de la bioética. ¿Cuál es la conversación sobre el antropoceno y sobre nuestra responsabilidad con todos los que compartimos este planeta? ¿Cuál es la conversación con respecto a la extinción masiva de especies, a la pérdida de biodiversidad que hay en el mundo? ¿Cuáles son las líneas importantes que se propone? Márcanos un poquito cuál es el status quo de este asunto. Gracias, Víctor. Bueno, de inicio, la bioética tiene muchas más preguntas que respuestas. Algo que caracteriza la bioética es que se cuestiona todo, pero que a veces, la gran mayoría de las veces, no necesariamente tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tampoco hay una respuesta correcta, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando uno tiene un conflicto bioético, si tienes dos opciones y una es correcta y la otra es incorrecta, entonces no hay conflicto.
Sencillamente hay que tomar la decisión que es correcta. En los conflictos de orden bioético, tienes la decisión A, la B y la C, y las tres son igual de malas probablemente. Y entonces a lo mejor hay que tratar de buscar cuál es la menos mala. Y por eso es que cuesta muchísimo trabajo el poder tener respuestas. Habitualmente tenemos muchas preguntas. Las preguntas es cómo estamos impactando en el ecosistema, cómo estamos impactando en otros animales, cómo el crecimiento de las manchas urbanas está generando un deterioro en el medio ambiente, cómo eso, por supuesto, está impactando la vida de otras especies y al final la vida del humano. ¿Cómo lo vamos a resolver? Uy, eso es complicadísimo, pero hay que empezar por hacer consciente que estamos teniendo un problema, que lo estamos generando nosotros, que es nuestra responsabilidad y a partir de ahí, por supuesto, empezar a detonar todas aquellas estrategias, porque desafortunadamente no es una sola, todas aquellas estrategias que nos puedan ayudar a encontrar un balance. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos son conflictos, conflictos de especies, conflictos entre el humano y otras muchas especies. ¿Cómo intentamos balancear esos conflictos para tener los mayores beneficios para todos los involucrados y la menor cantidad de perjuicios para la menor cantidad de los involucrados? ¿No? A esas a donde tenemos que llevar la discusión, el poder encontrar este balance para que todos salgamos beneficiados, ¿no? O sea, pensar en cómo estabilizamos la población humana sin pasar encima de los derechos individuales. Eso podría ser muy complicado de llevarlo al papel y de llevarlo a las cuestiones prácticas, pero tenemos que empezarlo a poner sobre la mesa, empezarlo a reflexionar, cómo cambiamos nuestros hábitos de consumo para hacerlos más eficientes, cómo hacemos un uso de los recursos más racional, cómo tenemos una mejor distribución de la riqueza, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tengamos vidas mejores como humanos, pero que esta mejoría en las vidas también impacte a las vidas no humanas. Un tema con muchísimos diferentes lados para verlo y la bioética, de cierta manera, entonces trata de agarrar muchas perspectivas y entrarle a muchos temas. Por eso me parece que es muy sumamente valiosa esta perspectiva y por eso te agradezco mucho, Scott, que nos ayudaras a platicar de esto. Ya para hacer rápidamente, pero si sí se pudiera, ¿qué especie traerías de regreso? Rápido, rápido. ¿Cuál? ¿Cuál? El mamut me Ay, parece buena idea porque tiene buenos argumentos, pero... ay, yo creo que el dodo. Sí, Están muy bonitos, están muy bonitos. el dodo es otro de los que quieren traer de regreso. Nomás es así el Y es experimento muy mental. icónico. Scott, tú. Fíjense, a ver, voy a hacer aquí un paréntesis un poquito con respecto a lo que hablabas también anteriormente y a las respuestas que tuvieron. Em, a veces la reflexión bioética de aquí para allá es muy sencilla. Y siempre decimos que es muy racional, ¿no? Entonces, hago un ejercicio racional de por qué sí o por qué no. Pero cuando toca que me rebase hacia este lado, entonces ya no es tan racional, ya es más emocional. Ujú. ¿Por qué? Las decisiones de cada uno de ustedes o cada uno de nosotros para qué animal regresar de la extinción no pasan por la razón, ¿No? pasan por el corazón. Ujú. ¿Cuál me Sí, gustaría, verdad? el dodo Igual porque que el está bonito. igual que el resto de nuestras relaciones, cuando salieron las primeras vacunas para el COVID, ¿a qué abuelita querías que vacunaran primero? ¿A Mm, la, o a la del vecino? A la tuya. ¿Por sí. qué? Porque al final cuando el conflicto ya me toca a mí, Ujú. entonces por más racional que pueda yo ser, termina teniendo un componente emocional. ¿No? Y entonces ahora sí decimos, ya no soy antropocentrista, ¿no? Ya soy zoocentrista porque considero a todos los animales en mi círculo de consideración moral. Sí, pero cuando tengas un conflicto, va a regresar a tu corazón y vas a tomar una decisión seguramente sesgada de acuerdo a tu sentimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguramente si hay que salvar dos perros y es el perro del vecino y mi perro, salvaré a mi tal y como salvaría a mi hijo contra Sí. el hijo del vecino, Ujú. ¿no? En ese Y sentido, ¿cuál traerías de regreso? eso es Ahora que lo interesante. dices, el hurón de patas negras, ese sería el que traería yo de regreso.
Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que no, yo en este momento me parece que no podría elegir. Ah, mira, Sí, está bien. yo Igual, ninguno. Coco, nos dejaron de lado Sí. de los envidiosos, No, es de los que egoístas que quieren yo traer creo a que sus es parte favoritos. del error humano, ¿no? Sí, O sí, sea, al sí, sí. final no creo que, o sea, una persona que ejerza la bioética, vamos a llamarla así, tendría que tener muy claro cuál es este sesgo emocional para poder tomar las decisiones, ¿no? Tenerlo muy en la mesa de, me encanta este perrito, pero pues ni modo, ¿no? Entonces es muy complejo. Esto porque pretendes hacerlo racional, pretendes ponerte el velo, por supuesto, para cegar tu decisión. Pero eso es imposible. No puedo desprenderme de lo que yo soy, de cómo crecí, de dónde viví, de la cultura que tengo. Todo eso influye en mis decisiones. Y no puedo simplemente desprenderme de él y decir, ahora sí voy a tomar una decisión racional. No puedo. Hay que tenerlo claro, hay que tenerlo en nuestra mente, hay que hacerlo racional para tratar de tener el menor sesgo posible, pero es imposible no tenerlo. ¿Ni los lobos? ¿Que se parecen a tu husky? No, soy más team Se de mantiene, ¿verdad? conservar lo que tienes y Hay ya luego. un lado de la biología se mantiene, el otro se inclina por el pájaro bonito. Itzcoatl Maldonado del programa de bioética de la UNAM. Te agradezco mucho por haber estado aquí en Crónica del Antropoceno con nosotros, ilustrándonos con estas muchas preguntas que hace la bioética y que nos ayudan a pensar mejor los problemas que enfrentamos. Muchas gracias, Itzcoatl. Va un saludo y un abrazo muy fuerte hasta allá. Y pues bueno, con esto cerramos este primer episodio. Ponemos las referencias mencionadas en la descripción del episodio. Ahí ponemos una liga por si te interesó lo que hace el programa de bioética de la UNAM. Tienen aparte publicaciones, tienen diplomados, seminarios de acceso libre además y de muchísima calidad. Listos ahí para quienes quieran entrar. Y pues bueno, con esto cerramos nuestro primer episodio del año 2025. Muchas gracias a todos los que nos siguen, los que nos ven, los que están. Feliz año nuevo. Suscríbanse al el canal de Crónicas del Antropoceno en Spotify. Si no lo han hecho, es un buen propósito de año nuevo. También en las redes sociales en donde nos pueden contactar, que las administra Nana, que es Museo de Ciencias Ambientales en Sí. Facebook. En Facebook, Instagram, TikTok y pues YouTube. Y recuerda que si conoces a alguien que le pueda interesar esto que acabas de escuchar aquí, que le puede resultar de valor o de interés, compárteselo y síguenos en las próximas Crónicas del Antropoceno. Bye bye. Hasta la próxima. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.